eventos deportivos. Recién conversaba internamente mientras escuchaba a Juan Manuel Ramírez con Francisco Lee, que es el presidente de ACODEPA, de la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas, que son las que aglutinan a cada una de las confederaciones panamericanas que son parte de Panam Sport. ¿Y por qué digo son parte? Porque cada uno de los deportes en competencia, por ejemplo, el judo tiene su propia confederación panamericana, y que después cuando llega, diríamos, a Lima, Perú, son los que toman la competencia y se hacen responsable cada una de estas organizaciones. Y esta ACODEPA la preside Francisco Lee. Entonces, para ellos también hay un tema aquí que resolver, porque no solo están los eventos específicos a nivel de Sudamérica, de Panamérica, y también los campeonatos mundiales y las copas del mundo. Es decir, hay una cantidad de eventos. Si uno tuviese que hacer un calendario y tarea para la casa, para Juan Carlos Páez, para hacer una proyección de la cantidad de eventos y mega eventos deportivos que tenemos para el próximo año o para los próximos 3 años para completar el ciclo olímpico que uno apunta hasta el 2024, porque Tokio era efectivamente la culminación de este ciclo olímpico y a partir de ahí arrancaba el otro hasta el 2024, que es París, diríamos, para los Juegos Olímpicos de París. Y teníamos la antesala, diríamos, de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Director, perdone, ¿ya está listo Guatemala? Con Francisco Lee, vamos a ver si tenemos a Francisco Lee. Está listo ya. Francisco Lee, entonces, presidente de ACODEPA, es guatemalteco, amigo también de Hola Deportes Secarosi. Estuvimos en Lima, Perú. Siempre será grato saludarlo. Francisco, un abrazo cordial. ¿Cómo está, presidente de ACODEPA? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Un saludo desde Centroamérica, desde Guatemala. Igualmente para nosotros siempre es de mucha satisfacción saludar a los amigos y especialmente en esta época tan difícil por la cual el mundo, porque no solo somos nosotros, el mundo está atravesando. A tus órdenes, Juan. Francisco, ¿cómo está ACODEPA? Porque es una pregunta bastante obvia, pero lo que pasa con el mundo, lo que pasa con las confederaciones, usted representa las confederaciones panamericanas de Panamérica, que son las más importantes porque son las que activan la competición en cada uno de estos eventos o mega eventos. Pues en principio quiero decirte que nosotros hemos tratado de asumir este difícil periodo de la mejor manera posible. Hay que decirlo con toda franqueza, a principio de año cuando se escuchó esto que estaba sucediendo allá en Asia y posteriormente en Europa, pues la verdad muchos creímos de que eran exageraciones, incluso algunos amigos bromeaban que era una estrategia de marketing para posteriormente vender un medicamento y que bueno, que una cosa de esas no podía ser tan letal. Sin embargo, con el transcurso de los días, de las semanas, el tema se fue cada día siendo más difícil. Y como una anécdota te comento, yo estaba en Toronto, en Canadá, estábamos haciendo el campeonato panamericano de lucha de mayores y a la semana siguiente el clasificatorio olímpico de nuestra área de América. Y estando allá, pues ya fue cuando la situación empieza a ser crisis en Canadá y en los Estados Unidos. Ya es cuando los gobernantes de estas naciones ya empiezan a hablar ya no como algo lejano o como algo que estuviera fuera de nuestras fronteras, sino ya como un problema interno. De hecho, estaba con mi esposa allá en Canadá y nos quedamos una semana porque justamente el día 16 de marzo que regresábamos a Guatemala, el gobierno de Guatemala cerró el aeropuerto y las aerolíneas aéreas cancelaron los vuelos. Entonces tuvimos que modificar la ruta y bueno, después de un largo y un poco peligroso periplo, pues entramos a Guatemala y pues logramos llegar a casa. Con esto lo que quiero decir pues es que de alguna manera esto ha sido muy brusco y esto irrumpió en la vida cotidiana que teníamos todos de una manera brutal,
y no somos las confederaciones panamericanas ajenas a esto. Muy al principio algunas pues no habían tomado decisiones, pero ya para mediados de abril todas las confederaciones panamericanas habíamos cancelado los programas de competencia, los calendarios de competencia, y hasta el día de hoy algunas lo cancelaron por todo el año, otras hasta junio, y dejaron el segundo semestre un poco como en stand-by, como esperando a ver cómo evoluciona la pandemia. Pero sí te digo, de momento todos los deportes tienen paralizadas sus actividades sin ninguna excepción, y no es para menos, pues, o sea, la situación cada día se ha agravado y bueno, nuestros países, Guatemala y Chile, son ejemplo de que aún con las medidas de contención que han tratado de implementar a los gobiernos, la situación se ha salido de control, por así decirlo, y ya los hospitales están rebasados. Acá en Guatemala tenemos crisis de ese tipo, pero bueno, el hecho es que a nivel del deporte estamos prácticamente en una etapa de congelamiento de actividades, porque no se puede hacer más que actividades a nivel virtual, ¿verdad? Tus órdenes. Francisco, solo como datitos, lo que pasa en Chile al menos, si usted me puede entregar lo que pasa en Guatemala. 45.579 casos tenemos hoy día de contagios. Claro. Fallecidos, 509. Sí. Casos activos, 27.563. Mire la cantidad que tenemos hoy en día. Y todavía no alcanzamos el pic, porque algunos dicen que estamos en el pic. Me parece que es una falacia. Por lo tanto, cuando se habla del segundo semestre, Francisco, y se lo quiero preguntar con la mano en el corazón, los especialistas, médicos, deportólogos, científicos señalan que prácticamente el año 2020 está terminado deportivamente. Por lo tanto, hay que replantearse cómo viene el 2021. ¿Qué piensa usted? No solo en su calidad de presidente de ACODEPA, sino que también en su calidad de un habitante más de Guatemala que vive en carne propia lo que está pasando. Claro. Bueno, esto tiene varias aristas, ¿no? Se puede ver desde el punto de vista médico estrictamente, pero también hay que ver la parte económica y la parte social. A estas alturas, la mayoría de gobiernos ya han aplicado recortes en los ministerios, en las secretarías o en las confederaciones deportivas. Hoy por hoy, si se abriera el calendario, vamos a hacer una hipótesis positiva, que se abriera el calendario, hoy por hoy ya en muchos países el enviar a una delegación a competir al exterior implicaría la erogación de recursos que los países ya no tienen. El poderle hacer frente a la pandemia del COVID-19 ha obligado a los diferentes gobiernos a hacer uso de fondos que no tenían. Por decirte algo, Guatemala en un mes se endeudó más que en 4 años de un gobierno anterior. En otras palabras, esto tiene pues diferentes facetas. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista práctico, coincido contigo. El hacer un evento deportivo no es solamente la ubicación de los competidores, porque alguien podría decir, bueno, podemos hacer una competencia de tiro, por ejemplo, donde los tiradores los vamos a ubicar a cierta distancia uno de otro y cada quien hace sus disparos. Podríamos hacer una competencia, qué sé yo, de tenis o de tenis de mesa, que no hay un contacto directo, de levantamiento de pesas, que el atleta sube solo a la tarima y hace su levantamiento, etcétera. Pero el problema es que durante una competencia hay áreas comunes, se comparten los baños, los vestidores, las oficinas. En el caso de los eventos que reúnen a muchos competidores, el transporte, van en buses, no puedes ponerle un carro a cada atleta, comparten los hoteles. Entonces, esto dificulta desde el punto de vista logístico. Ahora, si vamos al otro aspecto estrictamente médico, yo esto no lo digo yo, lo estoy repitiendo, lo que ya dijeron los expertos, los científicos, aún en países como Estados Unidos y Europa, que han sido muy claros que la posibilidad de una vacuna, que sería lo que habilitaría la participación, es algo que con buena suerte estamos hablando de 12 a 18 meses. Esto coincide con el hecho de que estamos hablando ni siquiera a finales de año, estamos hablando abril, mayo del año próximo.
Y finalmente, el otro tema también es, tú me preguntas ahora, como dirigente, bueno, podríamos nosotros, como dicen coloquialmente, cerrar la tienda y decir, bueno, se acabó el año, cerrado todo, pero también tenemos que ser positivos por el caso de los atletas. Los atletas, muchos están haciendo un esfuerzo increíble, Juan, entrenando y tratando de mantener la forma física, haciendo ejercicio en sus propios hogares, con equipo improvisado, con unas cuerdas, con unas poco de pesas, con una máquina, etcétera. Y entonces, si nosotros les decimos hoy por hoy, miren, no hay nada todo el año, es decirles, dejen de entrenar, dejen de hacer todo. Entonces, de alguna manera, el mantener, como voy a usar un poco las frases, las palabras del presidente del COI, el señor Bach, cuando dice, al final del túnel está la llama olímpica. Si les decimos, miren, puede haber una competencia a fin de año, aunque la posibilidad, porque ellos lo saben también, sea remota, pues existe esa motivación para que ellos mantengan por lo menos su forma física. Eso es algo importante que te puedo compartir, pero coincido contigo. Va a ser muy difícil hacer un evento deportivo este año en tanto no tengamos una vacuna y además vamos a suponer que existieran algunos medicamentos. El tema es que está el transporte, hay que ver el costo, qué costo van a tener los boletos ahora en una línea aérea si es que se eliminan los asientos de en medio y se reduce la capacidad en un 60%, la capacidad de los aviones. Los boletos no van a costar lo mismo. Y en fin, las medidas sanitarias que tomen los países, posiblemente algunos países acepten organizar un evento, pero que arranquen los extranjeros que lleguen, pasen por un periodo de cuarentena. Todo ese tipo de situaciones todavía es una nebulosa y es especular. Lo cierto es de que hoy por hoy están paralizadas las actividades. Como te digo, tenemos la lucecita ahí al final del túnel que podíamos hacer algo en el último trimestre, pero es solamente eso, es una ilusión la que tenemos. Si no hay esperanza, no hay patria. Si no hay patria, no hay nada, presidente Lee. A la familia Tapsin Analgésico se suman nuevas presentaciones de 30 comprimidos. Tu Tapsin con cafeína, que le encanta además al presidente Lee en Lima, Perú. El cafecito bien con cafeína intenso. Tapsin Forte y Tapsin Periodo. Recuerda, un alivio para cada dolor, un Tapsin para cada molestia. Nuevo desafío, superar nuestros propios límites. Son parte de la ADN del Team Chile, la selección chilena de todos los deportes. Team Chile te invita a ser parte de estos nuevos sueños del deporte chileno. Ingresa a teamchile.cl o a coach.cl. Última pregunta del Pato Díaz. El panorama global que es bastante complicado para los deportes, unos van a partir antes, otros después. ¿Cuál es el panorama que usted en su deporte, en la lucha, deporte de contacto, de combate y en recinto cerrado, se ve más complicado que otros su regreso? Totalmente. Ya nosotros hemos hecho el análisis a nivel de la Confederación Panamericana de Lucha y con la Federación Mundial. Hay que recordar que nosotros somos un deporte estrictamente de contacto, de combate. Por eso les ponía la analogía de algunos otros deportes que se puedan practicar a la distancia, porque no hay un contacto directo. Por ejemplo, ecuestres. Pues un jinete puede subir al caballo y puede hacer sus pruebas sin tener ningún contacto con nadie. Pero en la lucha, el contacto es frente a frente. La toma de referee, que es la toma clave, especialmente en la grecorromana, es imposible que tú puedas poner a luchar a dos personas sin que tengan ese contacto físico. Y el que lo hicieran con una mascarilla, con un aparato, sería pues algo impensable. Entonces, es correcto, nuestro deporte, yo diría que estamos a la cola de la posibilidad de poder subir a un colchón y competir sin posibilidades de riesgo. Ahora, he de decir algo que es importante. En algunos países ya lo están haciendo. Recuerden que hay países de Europa como Suecia donde han tomado políticas diferentes a las nuestras, incluso en algunos países de África. Y en Estados Unidos mismo hay estados que están siendo un poco más flexibles por el tratamiento de esta situación. Y de hecho ya la Federación de Lucha de Estados Unidos está pensando movilizar a su selección nacional a uno de estos estados donde puedan concentrar a la gente y estarles haciendo un testeo permanente, ¿verdad? Y tenerlos alejados. Así fue como sucedió. Por ejemplo, en China, no sé si ustedes lo saben, ellos nunca han dejado de entrenar, aunque ahí nació el problema. Ellos agarraron a su selección, hablo de lucha, no puedo hablar de
otro deporte, los metieron a un centro de entrenamiento y los tienen ahí, entre comillas, recluidos, sin contacto, pero no han dejado de entrenar. Pero esos son lujos que en nuestros países no los podemos dar. El hecho es que sí es cierto, nosotros como deporte de combate tenemos una posibilidad muy alta de un riesgo de contagio, razón por la cual tendremos que esperar que esto realmente llegue a un final feliz para que nuestros atletas entrenen y compitan sin ningún riesgo. Presidente Francisco Ly, presidente de ACODEPA, de la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas, muchísimas gracias por atender el llamado de la Deportes Carosi Internacional en este segmento. Un saludo a su familia, a su distinguida esposa, y esperamos estar en contacto. Su casa, estos medios de comunicación, a disposición también de ACODEPA para difundir el deporte de Panamérica. Muchas gracias, Juan, y bueno, aprovecho, y yo siempre lo he dicho, y tú creo que ya lo mencionaste, nosotros tenemos la alta responsabilidad de mantener el espíritu vivo de nuestros atletas, que no están solos, de decirles pues que la esperanza no la perdemos y que esperemos en Dios que esta situación se pueda superar en breve y que todo vuelva a la normalidad. Un saludo cordial desde Guatemala, un abrazo, amigos, y adelante. Muchas gracias, Francisco. Que esté muy bien, Francisco Ly, con esta nota importantísima de carácter internacional. Cerramos otra edición más de Hola Deportes Carosi en la compañía de Juan Manuel Ramírez, Juan Carlos Páez y Patricio Ernesto Díaz. Volvemos mañana, siempre a las 15 horas, por La Clave 92.9 y por el CDO, canal del Comité Olímpico de Chile. Buenas tardes. CDO presentó Hola Deportes Carosi Internacional. En días de